a todos y a todas, señores asambleístas, compañeros y compañeras. Yo también quiero sumarme a los saludos y principalmente la posibilidad de expresar mi abrazo solidario a mi compañera, amiga y camarada Liliana Durán por el sensible fallecimiento de su padre y a William Garzón de la misma manera por el fallecimiento de su madre. Debemos estar conscientes de que este debate, sin duda alguna, en casi lo único que concordamos, es que se discute el futuro de la política pública monetaria y financiera. Yo quiero señalar asimismo que envío un abrazo a todos y todas las ciudadanas que continúan resistiendo a la pandemia ante la ausencia de un gobierno cuya indolencia y desinterés le ratifica como el peor gobierno de la historia, y cada vez que intervenga lo voy a sostener. En relación al proyecto de ley, quisiera a manera de preámbulo señalar que este proyecto se inscribe, como lo decía nuestro compañero Juan Cárdenas, en el conjunto de medidas que demandan los acreedores y chulqueros internacionales para favorecer a los chulqueros nacionales, como en el caso a nivel internacional del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, ejecuta la agenda plutocrática de la banca ecuatoriana. Ustedes recordarán, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas, aquella reunión entre la banca privada y Lenín Moreno en agosto del año 2017. La reunión que luego provocaría, entre otras cosas, varios temas, como por ejemplo el primero, la privatización del dinero electrónico. Pues a partir de allí fue que se propuso la ley, entre comillas, de reactivación económica. No nos olvidemos de eso, misma que quitó el dinero electrónico del Banco Central y lo pasó única y exclusivamente a la banca privada. Otro tema también es la ley, entre comillas, de fomento productivo. Y no hay que olvidarse, la ley de fomento productivo, que condonó 4.623 millones de dólares a los deudores del Servicio de Rentas Internas, además de establecer directrices para el financiamiento del sector público, y no se puede hacer, como decíamos, por medio de la banca pública hoy, y además que tenga que acudirse necesariamente a la banca privada internacionalmente. Tercero, otro elemento que es sustancial de recordar y no debemos olvidarnos es la ley de simplicidad tributaria, que generó condiciones para la fuga de capitales y que, para hacer memoria, fue archivada por esta asamblea en primer momento, y que el año pasado, mientras aprobaban la ley mal llamada humanitaria, también aprobaron una ley que libertó los techos de la deuda, y lo más grave, relativizó el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo a una pregunta que hoy vuelvo a plantear: si hay dinero, se cumple, y caso contrario, no. Es decir, generó condiciones para, como siempre hemos ha hecho el neoliberalismo, priorizar el pago de la deuda, como en este gobierno, antes que la deuda social y antes que salvar vidas. Compañeros y compañeras asambleístas, es el libreto, como hemos señalado en el lapso de este debate varios compañeros, del gobierno plutocrático de la banca, que ahora pretende de manera inconstitucional quitar el rol instrumentalizador de la política pública, monetaria, crediticia, cambiaria, financiera del Banco Central. Yo ahí quisiera también señalar algo que algunos de los compañeros asambleístas en un inicio del debate señalaba: esta asamblea no aprueba temas inconstitucionales. Aquí se aprueban normas que no tienen nada que ver con inconstitucionalidades que hemos denunciado y hemos resaltado en varios debates. Y ahí voy a poner, por ejemplo, la última, la ley orgánica de extinción de dominio, que tiene objeción por razones de inconstitucionalidad. Hoy
con pronunciamiento inclusive de la Corte Constitucional. Así es que no vengamos a señalar aquí que las leyes esta ley en particular ha sido revisada a detalle y que no hay ninguna inconstitucionalidad. Es más, nosotros hemos venido señalando y hoy quiero nuevamente volver a hacer hincapié. En el proyecto de ley sí veo algunos cambios, como la eliminación de los miembros no permanentes de las dos juntas que crea el proyecto de ley. Sin embargo, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, eso no resuelve el problema de constitucionalidad de fondo en las juntas, y es que sus miembros, aún con el cambio que se ha realizado, no son los representantes de los entes rectores. En ese sentido, se arrastra la inconstitucionalidad del primer debate en la generación, ojo, de la política pública, monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Esta inconstitucionalidad trastoca la ingeniería del Estado y lo introduce en una inseguridad jurídica, además de poner en riesgo la economía del país. Dicen que no hay inconstitucionalidades, pues les voy a señalar una segunda inconstitucionalidad que se habría detectado ya en el primer debate y que sigue existiendo en este informe de segundo debate, y es la referente al rol de instrumentalizador de la política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera del Banco Central, que de manera clarísima establece el artículo 303 de la Constitución de la República. Y me voy a permitir leer nuevamente la disposición que establece, y cito entre comillas, artículo 303, la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentalizará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. De manera muy clara, escuchemos, de manera muy clara se establece que la política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, se instrumentalizará a través de ¿qué? Del Banco Central. Entonces, si constitucionalmente se establece aquello, ¿acaso, me pregunto yo, no es una inconstitucionalidad que los artículos 19 y 31 del proyecto de ley sobre las funciones del Banco Central se le restringe exclusivamente a instrumentalizar la política monetaria? Claro que es inconstitucional, por las leyes que desarrollan el contenido, pues las leyes, quiero señalar que desarrollan el contenido de los derechos y las disposiciones constitucionales no las anulan. Compañeros y compañeras ecuatorianos y ecuatorianas, ciudadanos, compatriotas, el peor gobierno de la historia dijo que vacunaría a la primera línea de combate a la pandemia y aparecieron las listas VIP. Dijo que haría una cirugía a la corrupción y se convirtió en el gobierno del reparto de hospitales, del negociado de carnés de discapacidad, el gobierno con un contralor procesado. En definitiva, se convirtió en el gobierno de la corrupción. Dijo que propondría una ley humanitaria para ayudar a las familias afectadas por la pandemia y mintió. Y ahora veo que hay acuerdos de varios sectores que le han hecho el juego a este gobierno, que hoy dicen que se van a sumar al gobierno que fue electo, al presidente que fue electo, y hoy plantean la eliminación de la ley de apoyo humanitario. Entonces, yo podría seguir señalando muchas cosas más. Este gobierno se convirtió a una ley de precarización de la vida con esta ley de apoyo humanitario. Sin duda alguna, el peor gobierno de la historia. En el paro de octubre dijo que no se subiría el costo de los combustibles y nuevamente mintió. El año pasado liberó sus precios a los combustibles y al gas. Ecuatorianos y ecuatorianas, ¿qué creen que va a pasar ahora cuando el gobierno que ha mantenido permanentemente esta situación propone una ley supuestamente para fortalecer la dolarización? Va a poner en riesgo la dolarización y la economía en general. Eso es lo que venimos denunciando y es lo que venimos señalando. Pero aquí hay asambleístas
que dicen que no hay que hablar de inconstitucionalidades, que eso ya se ha superado, pues aquí están las inconstitucionalidades. Lo que quiere el gobierno plutocrático es tener la posibilidad de fomentar una crisis para que las necesidades de las crisis sean subsanadas con créditos chulqueros de acreedores internacionales. Ese es el libreto histórico del negociado de la banca, crear crisis y luego ser los acreedores de las posibles soluciones. Por expuesto, señores asambleístas, en protección al pueblo ecuatoriano, lo que se debe hacer esta asamblea es archivar este proyecto nefasto, perverso para la economía del país. Y apoyo lo que señalaba la moción previa que señalaba nuestra compañera Lira Villalba. Sin embargo, de todo esto, esta ley, como digo, lo que nos va a hacer es crear crisis. Y ellos, los que hoy están apoyando, van a ser los acreedores de las posibles soluciones. Compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas, muchísimas gracias. Era el asambleísta por Pichincha, Franklin Samaniego, quien ha expresado su rechazo a este proyecto de ley, al que lo calificó como inconstitucional, por lo que también hizo un llamado al Pleno de la Asamblea Nacional para archivar esta iniciativa. Fernando Callejas. Vamos a escuchar ahora la intervención del asambleísta por Tungurahua, Fernando Callejas. Buenas noches. Esta será la intervención número 27 en lo que va de este segundo debate que inició este miércoles.